Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy es sábado 23 de mayo y continuamos con nuestras clases vía nuestro canal acá en YouTube. Hoy desarrollando un poco de lo que viene a ser el constitucionalismo en América Latina. Ya siguiendo un método de deducción habíamos observado la sociología, digamos, mundial, hemos visto autores específicos y vamos ahora como aterrizando en lo que viene a ser nuestra coyuntura como país. Pero antes, viendo un poco cómo se está desarrollando estas temáticas importantes de sociología jurídica en el continente. Vamos a comenzar hablando de América junto a este texto de la señora Raquel Rigoyen Fajardo, Horizonte de Constitucionalismo Pluralista del Multiculturalismo a la Descolonización. En este texto lo que hace Raquel es analizar las reformas que ocurren desde 1980 hasta el 2010. ¿No? Y son tres ciclos de reforma que a ella le interesan analizar. Pero obviamente estos tres ciclos tienen un sustento histórico que genera toda esta reforma que se va dando desde 1980 hasta 2010. Entonces, ella lo que hace es comienza este texto realizando una evaluación a los antecedentes jurídicos constitucionales de esta parte del mundo. Ahí ella va a encontrar, por ejemplo, estos cuatro elementos que son muy importantes. Primero, que digamos desde los procesos coloniales, desde la llegada de la colonización a esta parte del mundo, las configuraciones que se van dando son muy interesantes y se van, digamos, tienden a elementos de debate que se van constituyendo como fundamentos para la construcción del constitucionalismo latinoamericano. Como por ejemplo, uno de los elementos que se configura y se reconfigura en las constituciones de esta parte del mundo es el reconocimiento a la diversidad cultural y a los derechos de los pueblos indígenas. ¿No? Eh, este reconocimiento, digamos, desde lo que viene a ser los primeros ciclos constitucionales, es un tema que no tiene, digamos, cabida de debate, ¿no? No se permiten no se reconoce esa diversidad cultural, no se reconoce esa diferencia cultural, esa diferencia étnica, ¿no? Estos antecedentes, más al contrario, digamos, lo que quieren es establecer una sola identidad en estos estados, Bolivia, Perú, Ecuador, ¿no? La identidad nacional, ¿no? Eh, por eso hay esa como reconfiguración también en las constituciones de estos países entre la relación del Estado y los pueblos indígenas, ¿no? Eh, en un primer momento están totalmente al margen de la construcción del Estado moderno, en el marco de la construcción de sus instituciones jurídicas, ¿no? No solamente los pueblos indígenas, pensemos también en las mujeres, pensemos también en los pueblos afrodescendientes, ¿no? Quedan al margen de la constitución de los estados modernos latinoamericanos, ¿no? En el marco de quedar al margen sus derechos. Y por eso ese concepto que es fundamental para el Estado moderno, que es ciudadanía, no es una ciudadanía universal, es más que todo una ciudadanía estrictamente de gente que tiene ciertas características, como por ejemplo rentistas, es decir, que tienen dinero, que tienen propiedad y que son hombres. Por eso, todo digamos, estos antecedentes antes de estos tres ciclos de reforma, marcan desde 1980 hacia adelante, 1980 va a marcar una ruptura con el liberalismo monista. Vamos a ver dentro de un momento qué es este liberalismo monista, ¿ok?
Y ya desde 1917 con el constitucionalismo social mexicano se va a empezar a reconstruir los procesos constitucionales en el marco de un constitucionalismo social integracionista, elemento fundamental que va a generar todos esos cambios de descolonización en las constituciones actuales. Pero pasemos más de lleno a todos los antecedentes antes de 1980. Y antes de 1980, las constituciones de la mayoría de los países en América Latina son constituciones totalmente liberales monistas, ¿no? Los procesos de las revoluciones nacionales van a tratar de cambiar esos elementos, como hemos visto lo que sucedió en México en 1917. En Bolivia, claro, estos procesos van a cambiar recién en la revolución del 52, ¿no? Con la apertura del voto universal, el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Y todas estas políticas de la revolución nacional. Pero antes, este constitucionalismo liberal monista lo que hace es sobre todo determinar la expropiación de tierras y recursos a las comunidades indígenas. ¿No? Las tierras y los recursos que vienen con ellas pertenecen al señor feudal, ¿no? Digamos, al patrón, ¿no? Al patrón de la tierra, ¿no? Por eso también va de la mano con una explotación de los pueblos indígenas, ¿no? En el marco de estos grandes señores que manejan las tierras, ¿no? Grandes familias que manejan las tierras. Y esto, digamos, obviamente está también sustentado porque hay una naturalización de la inferioridad del indio, ¿no? Claro. Y eso es herencia de los procesos coloniales, ¿no? Entonces, claro, el indio, como es inferior, como es casi, se lo asume como un ser minusválido, como la mujer, no puede votar, ¿no? Queda al margen de toda esa construcción de los derechos que son efecto de la construcción del Estado moderno actual. Al quedar al margen, al quedar callado en la construcción del derecho y de su institucionalidad, claro, no son ciudadanos. En ese sentido, la ciudadanía como elemento universal también queda observada. Para el constitucionalismo liberal monista, la ciudadanía no es un tema universal, es estrictamente específico. El ciudadano es quien tiene ciertas características. Tiene capital, tiene un sueldo y es hombre. Recién para el 52 en nuestro país las mujeres van a poder votar y los indígenas van a poder ser dueños de sus propias tierras y recursos. Entonces, este marco de antecedentes es, digamos, lo que está constituyendo y los elementos que constituyen nuestras constituciones, nuestras primeras constituciones, ¿no? El sistema es monista, es decir, hay un solo sistema jurídico que no acepta la diversidad, ¿no? Y que establece sobre todo la constitución. Su objetivo es constituir, establecer una identidad, la identidad nacional, la identidad boliviana en este caso, filtrando las identidades étnicas, las identidades culturales. O sea, digamos un poco en el marco de negando esa identidad indígena y estableciendo, construyendo por un sinfín de mecanismos, entre ellos la escuela, la identidad nacional, la identidad boliviana, ¿no? Antes que la identidad, por ejemplo, aymara o quechua, ¿no? Por eso es claro, el objetivo fundamental del constitucionalismo liberal monista es el establecimiento de un Estado nacional moderno, ¿no? Con ciudadanos que con una ciudadanía entre comillas universal, pero como lo vuelvo a reiterar, no lo es.
ha marginalizado a mujeres y a indígenas, como también a comunidades afrodescendientes, ¿no? Entonces, el objetivo de este constitucionalismo liberal monista es sobre todo machacar sobre el tema del nacionalismo, ¿no? Y de dominar a estas poblaciones que no las toma en cuenta, indios, mujeres y negros. Ahora, este constitucionalismo liberal monista se expresa, como te decía anteriormente, en asimilar y convertir a los indígenas en ciudadanos. Claro, los tiene que filtrar, ¿no? Los tiene que lavar, tiene que filtrarlos y lavarlos de sus identidades comunitarias, es decir, que dejen de ser aymaras y sean bolivianos, ¿no? Y de esa manera va a disolver esos pueblos indígenas y lo que va a lograr es la identidad nacional. De esa manera también va a reducir, civilizar y cristianizar a los no colonizados, a estos salvajes. Es entonces una guerra ofensiva y defensiva contra las naciones indígenas. Pero ya para 1917 se va levantando en México este constitucionalismo social. Constitucionalismo social que reconoce a los sujetos colectivos, comunidades indígenas, reconoce los derechos de estas comunidades y de esa manera va a ampliar la ciudadanía, ¿no? Ahora, esto en Bolivia recién se va a dar con la Revolución Nacional, esta ampliación de la ciudadanía en el marco, por ejemplo, de la participación de las mujeres en el voto o de los indígenas en la administración de sus recursos, de su tierra, ¿no? O sea, el 52, imagínense. Entonces, esos elementos va a generar este constitucionalismo social integracionista. ¿Por qué integracionista? Porque integra pues al indio, al Estado y al mercado, ¿no? Pero aún tiene muy fuertes lazos coloniales, todavía son constituciones monistas, ¿no? Es decir, que no reconocen la diversidad. Y todavía se mantiene la idea de este Estado, de la construcción del Estado nacional en el marco de filtrar las identidades étnicas, es decir, ya no reconocerte como aymara y reconocerte como boliviano, ¿no? Y todavía en ese marco, claro, hay un modelo de niño, de minusválido sobre las mujeres y los indígenas, ¿no? Ahora, estos, digamos, como hemos visto, son los antecedentes de las constituciones en esta parte del mundo, ¿no? Eh, y eso justamente va a sostener todo lo que viene a ser los cambios que se van a dar en América Latina. Este horizonte del constitucionalismo pluralista sobre todo va a cuestionar estos elementos centrales de los estados republicanos que, como hemos visto, todavía se mantienen dentro de un espacio cerrado a la diversidad, es decir, no reconocen lo diverso. Dos, lo importante es cuestionar, dice, esa herencia colonial, ¿no? Esas constituciones antes de 1980 son herencia colonial, cerradas ante la diversidad y con un claro objetivo de nacionalizar a lo indígena, porque no se reconoce su diversidad. Y de ahí nace una propuesta de proyectos descolonizadores. Eh, Aquí el debate es mucho más interesante y si te das cuenta, estos son los elementos por los cuales se deja de lado el tema de la República de Bolivia y se entra al Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Acá Raquel, como te decía, analiza tres ciclos. El primer ciclo, este constitucionalismo multicultural de 1982 a 1988. El segundo ciclo, un constitucionalismo pluricultural de 1989 a 2005. Y el último, ese constitucionalismo plurinacional de 2006 a 2009. Bueno,
Hasta aquí este primer video. Espero que sea de tu agrado. Y bueno, nos estamos encontrando en clases. Gracias y muy buenos días.